2 mates me tomé. 6-2. Bien. Ahí esperamos 2 segundos a que... Antes éramos 20 y pico, así que vamos a esperar a ver si se conectan unos más. Comparto. Esto. Compartir. Estamos con los titulares. Aplicaciones. Bien. Profesor, le hago una consulta con respecto a la guía práctica que tenemos. Bien, decime. Esta guía la vamos a ir resolviendo clase a clase con la parte teórica que tenemos digamos, tenemos la fotocopia teórica y la práctica. Sí. ¿Vamos así como vamos a la par o esto hay que resolverlo directamente y después lo vemos, lo entregamos, no sé? No, mirá, con respecto a lo que es la modalidad práctica, yo no les voy a exigir que presenten nada. Mirá, también te la cuento así para que lo tengan en claro. Soy el único docente que está en la materia y todavía estoy viendo cuál es la mejor forma para llevar adelante en lo que es la práctica. El semestre anterior yo creo que lo resolvimos bastante bien. Yo no les exigía a los, salvo en algunas instancias particulares que quizás les decía, presenten algo como para ver cómo íbamos avanzando con los temas, pero no les exigía presentar la práctica. Está bien. Tal día, tal fecha, o si no, no se desaprobaban. No. La idea, o lo que al menos yo voy a esperar a medida que vayamos avanzando, es que ustedes puedan ser críticos con el tema de la resolución de ejercicios. La matemática, la física, tienen algunos temas puntuales que están asociados a si entendiste un asunto o si no lo entendiste. ¿Entendés? La idea de la guía tiene varios ejercicios para que ustedes puedan resolver de distintas maneras unos temas. Entonces, si más o menos ustedes fueron pudiendo encontrar la forma, comprendiendo el análisis matemático y resolviendo los ejercicios, ustedes van a poder ir pasando. Si hay algo que no entienden, lo consultamos y lo vemos. Te lo menciono, discúlpame, no sé quién fue el que habló porque no los veo, tengo un montón. José. Mira, el semestre pasado lo que nosotros tratábamos de organizarnos era, los miércoles tratábamos como de cerrar la idea de una clase teórica, con algunos ejercicios prácticos, con algunos ejemplos, y el viernes nos enfocábamos en la resolución de ejercicios. ¿Sí? Bueno. ¿Eso qué hacía? Buenísimo. Que vayamos, como viste, atacando de a grupo de ejercicios. Hoy estudiamos y vimos un poco de aspectos de aplicaciones, funciones, relaciones. Bueno, la idea como de esta práctica, esta clase va a estar, les va a dar las herramientas para poder hacer algún tipo de ejercicio, que es más o menos lo mismo que está en la teoría. Yo traté como de hacerlo de esa forma, poniendo distintos ejemplos, pero haciéndolo de esa forma. Y ahora vamos a ir viendo. Yo en la clase teórica esto, como verán, tiene varias hojas, la práctica, tiene varias hojas la teoría. No la vamos a ver hoy toda, no. Pero con esta clase yo creo que vamos a estar esta semana, hoy, el viernes, y la semana que viene también. ¿Por qué? En estas, digamos, serían 4 clases, poder reforzar, es como un repaso grande de la matemática general, de nada más funciones, ¿no? De la matemática general, y nos va a ayudar a hacer ejercicios que después viene para la parte de derivada, que es el tema siguiente, que es un poco más pesado y es bastante más complejo. ¿Está bien? Pero bueno, los ejercicios, yo acá estoy viendo la guía, no sé si le estoy compartiendo la pantalla.
Sí, 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 Les puse, digamos, esto, determine de la siguiente curva corresponde a funciones y justifiquen la respuesta. Esto es un poco lo que estábamos charlando recién sobre funciones inyectivas, biyectivas, ¿sí? Como para que vayan un poco poniendo en papel, con distintos ejemplos, qué es función y qué no es función, por qué, cómo son las relaciones inyectivas y biyectivas en estos casos. Bueno, y después acá ya empezamos con un tema que lo vamos a ver un poco más en la clase que viene, porque no nos va a dar el tiempo, pero la idea es ver como que ustedes hoy podemos hacer hasta el punto 4 de la clase práctica. sí. Yo estoy pensando si armarnos, bueno, después se los digo, porque quizás una de las cosas que les pide hacer es armar grupos, ¿me entienden? De 4 o 5 personas, al azar, quienes quieran, para que discutan un poco también, por ejemplo, clase. Nosotros los viernes nos separamos un rato y que trabajen de a grupo si tienen ganas, ¿me entienden? Como en alguna, no sé. Después tengo que ver cómo es, porque al ser tantos, prefiero, viste, como que quizás si hay uno que te tira un poco, te ayuda a no colgarte. Si hay algo que no entendiste y te da vergüenza preguntarlo, quizás uno siente que es más fácil preguntárselo a un compañero. Yo acá lo que Bueno, también busco siempre es que no tengan vergüenza con nada, todo lo contrario. Yo las clases teóricas que preparo eh, están pensadas para que ustedes puedan sentarse, leerlas, y apuntar así en la hoja, hacer apuntes en la hoja y poder resolver ejercicios bien, ¿me entienden? Por eso era lo que les decía antes, quizás tiene mucha letra en algunas partes, pero es por si alguno no puede estar acá y lo que es, viste, cuando uno te lo habla, quizás lo entendés más rápido que si lo tenés que leer 3 veces. Eso es así, y matemática más aún. Pero yo acá lo que quería hacer ahora, en esta parte de la clase, era poder cerrar, o poder, mejor dicho, arrancar con el ejemplo este de funciones. Después ustedes lean justamente los ejemplos que les puse, cómo es que lo analizan a partir de funciones, y por qué eso no es función, ¿sí? Esto de que está relacionado, los elementos del conjunto de partida no pueden tener 2 elementos o más en el conjunto de imagen, eso no es función. Entonces, de ahora, en esta práctica, es donde, acá, a partir de la filmina, ¿qué sería? La filmina, miren, 14, es donde donde nos vamos a empezar más bien con funciones, directamente. Lo anterior quedó como un repaso, o un repaso de definiciones y unos ejemplos, y ahora vamos a empezar un poco más con la teoría, ¿sí? Clásica de funciones matemáticas, digamos. Acá yo lo puse así, viste, en este primer renglón, sería el título de esta Profe, filmina, como el se está arranque viendo de la una segunda práctica. parte de una clase. Perdón, ¿alguien me dijo algo? Se está viendo la práctica en realidad, no el Eso apunte. es muy importante. Gracias por avisar. Yo De nada. estaba hablándoles acá con la teoría y ahora sí, ¿no? Sí, ahí sí se ve. Bien. Acá en la página 14 yo les digo, de ahora en adelante nos vamos a restringir con las funciones matemáticas. Es decir, aquellas que vamos a trabajar con conjuntos numéricos. Cuando el valor de la variable x que pertenece a un conjunto A le corresponde un valor de y perteneciente al conjunto B a través de una relación, una función f que se escribe de esta manera, A, una función que va del elemento, que sale, se evalúa en los elementos del conjunto A y tiene su valor imagen en los elementos del conjunto B, lo vamos a simbolizar de esta forma. La forma clásica de función. Una relación, una función que depende de una variable, tiene como resultado una imagen. Esto es algo que quiero indicárselos así, como para también que nos empecemos a familiarizar. F de X es igual a Y. Y esto, a la vez, es igual a la función que uno defina. Por ejemplo, X. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si uno tiene que graficar esta situación,
va a ser su sistema de coordenadas y va a poner en los variables, en el eje ordenado, vamos a poner al eje X, al eje Y, y esta relación lo que nos está diciendo es que en el eje Y vamos a tener el resultado de la función valuada en X, que es Y, no es nada más ni nada menos que el valor de Y, de la imagen. Si X vale 1, Y vale 1. Entonces es esto que teníamos acá. X1 y 1. Y esto así. Sería, directamente lo... esperen que tengo el mouse. Y eso sería la forma de escribir y de representar a una función f de x igual y. Esto es igual. Es lo mismo decir f de x o decir y. Es cuando uno tiene un conjunto A, un conjunto B, y tiene sus elementos, y tiene los elementos imagen, que uno puede vincular a los elementos del conjunto A partir de una función f, lo que dice la función f es, yo voy a evaluar a todos los elementos de este conjunto, y la relación f me va a permitir vincularlos con el conjunto B, a partir de lo que sea la función f. La función f es x al cuadrado. Por ejemplo, entonces yo voy a evaluar a los elementos de x en este valor, si x vale 3 voy a poner 3 al cuadrado, y el resultado de eso va a ser el que va a tomar en el elemento y de imagen. Esto igual lo vamos a charlar muchísimo más, esto es simplemente una explicación al texto este que está acá. Después lo vamos a charlar muchísimo más. Pero bueno, la idea es empezar un poco a ver esto de las funciones, ¿sí? Esto es lo que acabamos de poner recién. Bueno, acá es donde viene es lo que les acabo de poner recién, pero se los escribo de una manera explícita, digamos, en la definición, con un ejemplo de cuál es esa relación. Y esa relación me dice que la vamos a ver con 4x. Entonces, de acuerdo a la notación, uno lo que va a decir es que la función de x es aquella función que se va a tomar los elementos del conjunto A y va a tener como resultado un elemento que va a estar en el conjunto B. Estos elementos en matemática pertenecen a conjuntos numéricos. Puede ser el conjunto numérico real, puede ser los naturales, ¿sí? Pueden ser los números complejos, o distintos conjuntos de números, racionales, irracionales, no importa. Lo que quiero decir es, son conjuntos numéricos. Y esta es la relación. Entonces, ahora, definiciones útiles, que es lo que, si yo les pregunto a esto, ¿cuál es el valor imagen? ¿Cuál es el resultado del conjunto imagen que obtienen a partir de una relación f de x? Y bueno, si uno tiene que decir, mi función f de x es igual a x, el conjunto de imagen van a ser 1, 2, 3, 4, que se corresponden exactamente al mismo valor 1, 2, 3, 4 que toman el conjunto de imagen, porque es lineal. Y acá es donde definimos a las primeras cosas. Al dominio de la función, ¿sí? El dominio natural, al codominio de una función. El codominio de la función son todos los elementos que tomen el conjunto B. Y se denota de esta forma. Codominio de la función f igual al conjunto B. La imagen de la función, ¿sí? Que está muy vinculado con lo que es el codominio, el codominio es el conjunto y la imagen es el elemento. Sería esa una definición válida, mejor dicho, la definición sería esa, que lo que nos dice es, si yo tengo mi conjunto A y tengo mi conjunto B, este sería mi codominio, dentro del cual, acá adentro, van a estar todos los elementos. ¿Sabes qué pasa? ¿Viste cuando a veces actualizás el teléfono y se un juego o algo que lo Esperen que voy a enmudecer. Bueno, capaz que puede pasar eso. ¿No tenés juego? Ahí va. Perdón, ahí enmudecí, así me escuchan igual. Bueno, esto son tres definiciones, son tres utilidades que ustedes van a tener que tener en claras siempre que uno hable de funciones. Por ejemplo, cuando empecemos a hacer como un análisis más grande de una función, uno va a tener
una función en la cual va a tener que definir el dominio, cuáles son los valores en los cuales esa función está definida, en los cuales yo puedo trabajar. ¿Hay algún número que sea problemático? Ese tipo de cosas le va a dar todo el universo posible de trabajo a una función en los conjuntos numéricos, y me refiero a algo de este estilo. Vamos a abrir el pizarrón, y tenemos lo siguiente. Si f de x es igual a x al cuadrado, con x perteneciente, ¿sí?, a los reales, ¿sí?, es un elemento del conjunto real, de los números reales. Esto, si yo evalúo cualquier número en esta función, siempre voy a tener un resultado, siempre. No hay ninguna singularidad matemática. Pero si mi f de x, por ejemplo, es igual a 1 sobre x, esto ya tenemos otro aspecto. Esta función, con x pertenecientes a los reales, si yo evalúo 1, 2, 3, acá abajo no pasa nada. Pero si yo escribo x igual 0, acá abajo no se puede. Es una indeterminación matemática. Entonces, esta función toma como posibles valores del dominio todos los reales. El dominio van a ser todos los reales. Para todos los reales va a estar definida la función, para todos los valores de x que pertenecen a los reales, menos al elemento 0. Muchas veces, si uno quiere hacer un ejercicio, lo que puede decir es, simplemente, a la hora de definir, dice, bueno, yo voy a trabajar con todos los valores de estos, de los reales, menos el 0. Y ya salva una singularidad de una función por definir los valores posibles del conjunto A. Cuando uno trabaje y diga, mi conjunto A es una bolsa de valores reales, menos el 0, ya directamente la función, al ser evaluada en este conjunto, no va a tener ningún problema al llegar al elemento B, al conjunto B. Bien, esas serían las primeras... Bien. ¿Saben que tengo un vecino que es terrible, estúpido? Cuando me pongo a dar clases, me pone la música al mango. No les puedo explicar lo incómodo que es. No les puedo explicar. Hay que meterle un tiro de una. Me dan ganas Es de... ilegal No vivir en eliminarlo. departamento. Bueno, el problema de que mi oficina es mi pieza. Pero me sabrán entender, ¿no? Ninguno... Estamos todos igual, profe. Más vale, por eso. Pero quiero decir, el tema de la solidaridad, porque ya, aparte es mi trabajo, no es que le pongo rescatando al soldado Ryan todas las mañanas, ¿viste? Para que me escuche. Pero bueno. Se resolvería fácil si nos das bien la dirección. No, aparte un día de semana, desubicado. No, me lo hace, no, todos los días. Es increíble. Les juro que me da rabia porque... Domingo 7 de la mañana le pones un poco de heavy metal. No, yo Se te digo, la calma. verdad, es entrar en esa... Y El sí, tema es heavy que metal es lo uno mejor. no lo entiende, porque no es que, ¿viste? No lo puedo entender, te juro, no lo puedo entender. Pero vamos a seguir. Ahora, Fede pregunta, volviendo a cuando habías dicho, el codominio es el conjunto y la imagen, me quedó colgado eso. el codominio es el conjunto en el cual están todos los valores posibles de la imagen, y la imagen es el elemento del conjunto. Genial. Profe, Sí, decime. podríamos decir así como en palabras más fáciles, o sea, el codominio es todos los valores que puede tomar y la imagen son solamente los valores que toma. Exactamente. Eso se dice, es el elemento. Cuando uno, viste, en matemática vos tenés... Uy, paren que... Ahí está. Comparto. A ver, un segundo. Pizarrón. ¿Ven el pizarrón ahí? ¿Sí? Bien. Sí. El conjunto es lo que abarca todo el universo posible de elementos. Adentro de un conjunto podés tener subconjuntos, como son justamente los números. Si mi conjunto A, suponemos que es el valor de los números reales, adentro de los números reales, yo tengo al universo de los números naturales. ¿Sí? Y adentro de los números naturales yo tengo al 1, al 2, al 3. Acá afuera está el -1, por ejemplo. ¿Sí? Estos elementos
si yo digo sea f de x igual a x al cuadrado para los x pertenecientes a los números naturales, yo lo que voy a tener es un conjunto B, que es el codominio. Este conjunto es el codominio de todos los valores posibles que pueda tomar la función. Entonces, si yo evalúo al 1 en la relación, voy a tener como resultado en la imagen el 1. Este elemento es la imagen de 1. Justo ahí me quedó como el juego de palabras, pero si yo pongo 3, agarro el elemento 3 del conjunto A, del dominio, lo evalúo en la función, tengo como resultado 9. Entonces, 9 es la imagen de 3. ¿Sí? La imagen resulta ser el valor que obtengo en el conjunto de imagen en el codominio, al evaluar el valor del conjunto de partida con la función. Es eso. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Sí? En el caso Quizás la el función juego positiva, ¿no? Perdón, de vuelta, que medio que se me En el cortó. caso de x al cuadrado siempre va a dar una imagen positiva. Claro, Siempre. justo ese número que agarré, sí. Justo definí una función así, sí. Pero puede ser x cubo, ¿eh? Si es x cubo. No, pero en el caso de x al cuadrado solamente, sí. Tal cual. Después vamos a ver eso cuando cuando entremos en derivadas, cosas así, vamos a ver algunos temitas de funciones particulares que tienen como esa, se llaman pares o impares, ¿no? Después vamos a ver. Bueno. Acá mira, esta línea es lo que estuvimos charlando recién. Notemos que por definición la imagen de una función está incluida en el codominio, ¿sí? Después, esto es algo importante. Ustedes cuando lo ven, lo grafican, ya lo saben. Es como que lo hacen de memoria. Porque uno lo hace de memoria, uno grafica y dice X, y va a buscar el valor de la imagen en el valor de la función. Pero algo importante de recordar es que X es la variable independiente. X es un elemento del conjunto A, ¿sí? El conjunto A tiene a todos los valores posibles que puede uno tomar para estudiar en la función. Entonces, Y es el resultado de eso. Es una variable dependiente. De hecho, recuerden simplemente que cuando nosotros escribimos f de x es igual a y es la función que depende de x. Entonces, depende, es la variable dependiente. Es simplemente eso. Pero son son definiciones que están buenas tenerlas presentes porque con esto nos vamos a empezar a familiarizar a medida que vayamos pasando las clases. Acá es donde tenemos la definición de lo que yo les decía recién, ¿sí? De lo que es algo inyectivo, algo subyectivo. Y bueno, yo acá les puse un ejemplo que es cuando uno grafica y tiene una recta horizontal que corta una función. Después esto lo puse algo general también. Si ustedes lo quieren llegar a chusmear, vieron, lo quieren leer después, les puse como algunas cosas si quieren buscar más de teoría, algo de este estilo de funciones inyectivas, pero lo que importa de esto es que le da entidad a una función, ¿sí? Es justamente eso. Es el universo de las funciones tienen esta característica. Decimos que una función es inyectiva cuando cada elemento del codominio, de lo que es el conjunto de las imágenes, está vinculado con un elemento del dominio. La forma de escribirlo, esta forma, es al revés de decir a cada conjunto de partida le corresponde un solo elemento del conjunto de imagen. La idea de esta forma fue escribirlo como al revés. Es decir, a cada elemento del conjunto de imagen tiene un solo elemento en el conjunto de partida. Es lo mismo. Por eso es que además se escribe el sí y solo sí. Que esto es lo que estuvimos viendo lógica el semestre pasado, este elemento, este signo, quizás lo Las flechitas. Claro, las dos flechitas, que es el sí y solo sí. Va para un lado y también vale para el otro. Es como vale la inversa en ese caso, ¿sí? Bueno. Esto yo acá se los escribí.
después veamos algunos ejemplos, yo esto después se los muestro. Ahora, en verdad son algunas definiciones que cuando terminemos la clase de hoy, que ya falta poquito, quisiera como que tengamos esto un poco visto. Suryectivo, ¿sí? O sobreyectivo. Por lo general uno lo encuentra como subyectivo, pero en los libros viejos está como sobreyectivo. Decimos que la función f es una función subyectiva cuando todos los elementos del codominio están relacionados al menos con un elemento del dominio. Que esto es lo que, por eso yo les decía que me da un ejemplo de algo sobreyectivo, ¿sí? Subyectivo quise decir, que en estos casos de las funciones, bueno, esta es la definición, justamente lo que leímos ahí. Y algo biyectivo es cuando corresponde a los dos casos, ¿sí? Bueno, y lo negativo es cuando no es uno ni lo otro, es porque no cumple con las propiedades de funciones de ese estilo, ¿sí? Yo acá les puse algunos ejemplitos, simplemente para que lo veamos con un diagrama de Venn, ¿sí? Acá, esto es muy similar a lo que estuvimos viendo antes. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que en el conjunto A, todos los elementos que están en el conjunto A tienen que tener al menos, como dijimos antes, un elemento, solo un elemento, imagen, para que sea inyectivo. Pero, si del conjunto imagen, no todos los elementos de ese conjunto tienen un elemento del que partió, entonces no es subyectivo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Es como que si ustedes tienen un conjunto donde todo se completa, eso es biyectivo, es inyectivo y además es subyectivo. Si al menos hay un elemento que no comparte, no es uno de los dos, pero depende en el conjunto en el que esté. Esa sería como la forma, ahora sí, de visualizarlo, y ya que estuvimos viendo algunos ejemplos, poderlo poner como en palabras fáciles. Si ustedes tienen dos elementos, A y B, y hay al menos un elemento de uno de los conjuntos que no tiene una flechita, algo de los dos no es. Si está en el conjunto de imagen y de ese conjunto, si está en el conjunto A y de ese conjunto no salió un elemento del conjunto de imagen, no es inyectivo. Si el elemento que falta relacionar está en el conjunto de imagen, no es subyectivo. Perdón, no, si el elemento del elemento A, elemento suelto, ¿es función? No. Ah, no funciona en ese caso. No es función. Porque no sería inyectivo. ¿Está? En el caso de que en el primer grupo estén varios valores y fx sea igual a 1 sobre x, como resultante de B hay varios valores y no estaría el resultado de 0, ¿no? Claro, jamás. Muy bien. Por eso es que cuando uno define dominios de la función, ahí te adelantaste un poco, pero está bueno igual la pregunta, porque va a este tema también. Vos podés hacer función a una relación siempre y cuando salves las singularidades. Por ejemplo, si 1 sobre x, vos definís el dominio como todos los reales menos el 0, esa función no vas a tener ningún problema a la hora de relacionarla. Porque no la vas a evaluar nunca en un número problemático. Pero si vos no salvás al 0 de la indeterminación, esa cosa que vos tenés, esa relación, no va a ser función. Porque vas a tener un elemento singular, se le llama. Entonces, cuando vos definís al dominio de una función para que sea función justamente, la relación, tenés que decir, voy a evaluarla en todos los valores, menos en el 0. Y ahí salvaste la indeterminación y trabajás con una función. ¿Está bien? Sí, está bien. Eso sería para continuar como una función y haciendo la salvedad sobre los valores problemáticos. Exactamente. Bueno, y acá, miren, en esta parte, casi que le pegué al tiempo, miren, porque son las 8, y la idea era, acá, en la página 20, hacer como un corte de la primera mitad, ¿sí?
y les dejaba unas preguntas para que vean. ¿Cuándo dos funciones se dice que son exactamente iguales? Es una pregunta que, viste, hablar de igual en matemática, de equivalente, no siempre es tan relevante, no siempre es tan... ahí. Bueno. Ay, qué boludo. Se me fue la palabra que le quiero decir. Profe, si usted igual a mí en matemática me habla de igualdad y matemática es una ciencia exacta. Yo para mí si algo me dice esto tiene que ser igual a esto, para mí se tiene que cumplir. Por lo menos es mi opinión. Es que justamente eso quiere decir que todos los elementos son iguales. Esa es la parte de la... Pero ¿qué quiere decir todos los elementos? A partir de lo que definimos recién, de acá, ahí se me fue. Cuando nosotros decimos definiciones útiles, que decimos qué es un dominio, qué es un codominio y qué es una imagen, cuando vos definís algo igual, justamente los dominios, conjunto A y B, o conjunto A y A' de otra función, imágenes, elementos de la imagen, del subconjunto o del conjunto B, y la relación explícita tienen que ser las mismas. Esto es algo que después yo les voy a poner algunos ejemplos porque esto es más para cuando después veamos derivadas igual, pero justamente entra ahora en relación con la primera parte de funciones. Pero perdón, sí. no es que dos funciones que puedan tener el mismo dominio no tienen por qué ser iguales. Tienen que ser funciones distintas con el mismo dominio o con la misma imagen. Con la misma imagen, o sea, claro. Por eso es que todo, no. Pero ahí va la parte, si vos tenés el mismo dominio, es decir, los números reales, por ejemplo, y la función toma al evaluar la función en el dominio, toma el mismo elemento imagen, eso es una equivalencia. Es un sí solo sí, que yo acá no lo escribí con valores matemáticos, pero si vos analizás la equivalencia con el sí solo sí del conjunto imagen, es la misma función. Por eso es que lo que decís vos es verdad. Si tenés el mismo dominio, no necesariamente. Para que sean iguales se tienen que cumplir estas tres condiciones. ¿Sí? Si lo imaginamos, profe, sobre no sé, lo ponemos en, no sé, eje X, Y, sería como, no sé, una parábola o sería como una recta sobrepuesta por otra recta. ¿Tendrían que estar necesariamente los dos en el mismo lugar o no necesariamente? Sí, porque a cada elemento le tiene que corresponder el mismo. Esto es claro, sí. Se lo puse, ¿sabes por qué? Porque es algo que después lo vamos a trabajar en algunos casos cuando hablemos de igualdad. Por ejemplo, ahora antes de que termine la clase les doy así como un ejemplo bueno. Si vos tenés a la función f de x igual x, miren, se los pongo así interpretan esto. Si tenemos f de x igual x al cuadrado, y tenemos f de x igual a x más 1. Perdón. Y tenemos x menos 1. ¿Sí? Tenemos estas dos expresiones. Y yo te digo, ¿cuándo las funciones son iguales? Y vos las vas a ver y me vas a decir, che, las funciones estas no son nunca iguales. ¿Ah? Bueno. ¿Se intersectan en algún punto esas funciones? Ah, esa es otra cosa. ¿En qué valor se intersecta una función o no? Bueno, eso uno lo tendría que estudiar, lo tendría que evaluar. ¿Sí? Una forma de analizarlo es ver en qué puntos las funciones coinciden. En ese punto tienen el mismo conjunto, el mismo elemento imagen, que va al mismo conjunto, al mismo conjunto codominio, ¿sí? Y en esa situación vos estás diciendo que las dos funciones son equivalentes. En ese punto son iguales. ¿Sí? Cuando las funciones toman un mismo valor. Quiero decir, es el conjunto imagen, ¿eh? Pero va algo así. Si vos tenés una relación que pasa por acá y una relación que pasa por acá, en estos puntos intersecciones, como las imágenes son las mismas, vos podés estudiar algunas relaciones entre esta recta y esta parábola. Después lo vamos a ver igual.
pero a modo simplemente de un ejemplo, de hablar de igualdades. ¿Sí? Después lo vamos a ver. Pero bueno, miren. Ahora cortamos acá y después queda ya meternos más en el análisis de funciones, donde vamos a trabajar un poco más y nos vamos a meter más con números y vamos a empezar a hacer algunas cosas más. Como primer clase me pareció que esta introducción sobre todas las cosas está bastante bien. Recuerden que la idea de la materia, les vuelvo a repetir, es tocar 4 temas. Funciones, que esta va a ser una de las partes de funciones que les voy a dar, que más o menos termina en lo que son funciones no polinómicas, que acá es un ejemplo lindo, y después vamos a ver algunos temas más de funciones exponenciales, raíces, ¿sí? Pero vamos a pasar por funciones de lo que llamamos funciones polinómicas, ¿sí? Primero, en un análisis de ese estilo, y después vamos a terminar con lo que son no polinómicas. Este tipo de funciones no polinómicas las vamos a estudiar más a fondo cuando trabajemos con derivadas integrales, ¿sí? Para hacer algunas comparaciones y después poder vincular temas. Pero en las clases nosotros vamos a ver funciones, derivadas integrales y ecuaciones diferenciales. Yo lo que quiero es que vayamos haciendo una ejercitación coherente y que ustedes vayan, a medida que van resolviendo, entendiendo las cosas. Yo no voy a buscar que la cosa les resulte difícil, no es la idea, todo lo contrario, sino, ¿viste ir de menor a mayor? Bueno, acá es lo que vamos a hacer. Así como en matemática general fuimos de menor a mayor y terminamos realmente viendo un montón de temas y estuvo buena la actividad práctica porque realmente pasaron por un abanico gigante de temas distintos. Acá no son temas distintos. Acá va a ser todo el análisis de funciones. Pero vamos a ver un análisis matemático distinto. ¿Sí? Vamos a tener que aprender a manejar funciones. Vamos a tener que aprender a manejar dominios, imágenes, para después poder hablar de lo que es la pendiente en una curva, qué pasa con la recta tangente en distintos puntos, cómo estudiamos a una integral, cómo estudiamos a una derivada. Para eso hay que hacer como un buen trabajo en el estudio de funciones, en el análisis de funciones. Y eso es lo que vamos a ver. Miren, ya más o menos les hago ahora un pantallazo. Ahora como que terminamos con la teoría ahora, pero simplemente les menciono esto. Vamos a empezar a hacer algunas gráficas, vamos a tomar algunas consideraciones para graficar, ¿sí? Esto lo hemos visto muy fuerte en matemática general, así que quienes están de mate general, esta parte la pueden usar de las teorías que les di el año pasado. Acá yo no me enfoqué el semestre pasado. No hice teorías de funciones lineales ni funciones cuadráticas como vimos, sino que esto es más un repaso general con algunos conceptos matemáticos nuevos, aprovechando que vimos trigonometría, ¿sí? Bueno, el de estudio de raíces en funciones cuadráticas. Vamos a hacer un ejercicio de determinar raíces de funciones cuadráticas de nuevo, para empezar como a agilizar el tema de lo que es el análisis de cuentas. Vamos a ver el tema de relaciones de rectas, pendientes de la curva, pendientes de la recta, quise decir, relaciones entre las pendientes de rectas perpendiculares y paralelas. Algunas de estas cosas que a la hora de una evaluación uno dice, bueno, si a mí me preguntan cómo determinar la pendiente de una recta, yo puedo saberlo, ¿me entienden? Si me dicen cómo determinar las raíces de una parábola, lo puedo determinar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que vamos a buscar en esta primera